Padre, te damos gracias que tú has apartado el domingo como el día del Señor. Tú lo escogiste para que fuese un día donde podemos venir a darte gracias, a celebrar, a adorarte en espíritu y verdad, para conocer cómo debemos de conducirnos en la tierra. Tú le has dicho a los jóvenes que honren a sus padres para que todo les vaya bien y viva una vida larga sobre la tierra. Padre, tú nos has hablado que David decía que era joven y ahora era anciano y nunca había visto un justo desamparado ni su descendencia mendigar pan. Así que pedimos este día, Señor, que tu palabra tenga acceso a nuestros oídos y a nuestro corazón como una buena semilla sembrada en una tierra fértil, que pueda ahí crecer y dar frutos. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies para no tropezar, para no sufrir pérdida. Padre, tú has dicho que los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra permanece después de todos los asuntos. Tu consejo es el que persevera. Así que te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la casa de Dios, el pueblo de Dios, el predicador, Señor. Usa los predicadores para que edifiquen tu pueblo, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad sobre nuestra vida y nuestra familia. Y úsanos, Señor, para ser luz en este mundo, para señalar el camino y la dirección en que debemos ir. Prospera tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La semana pasada estábamos escuchando, después que llegamos a la 1 de la mañana el sábado, llegamos a la casa a las 2 de la mañana y tempranito nos tuvimos que levantar y el pastor Richie estaba dando una prédica el domingo pasado y la prédica se titulaba de la luz que sale de la noche. Y él habló de las diferencias del impacto de algo que resplandece y algo que cubre la tierra. El Isaías capítulo 60 versículo 1 dice que levantar y resplandece porque tu luz ha llegado, ha venido tu luz, levántate y resplandece. Y muchas personas no saben los términos de la Biblia cuando se dice levántate, ¿qué significa? Y resplandece, peor todavía, ¿cómo voy a alumbrar? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y la razón por la cual la Biblia señala la responsabilidad de levantarnos y resplandecer, porque no se puede distinguir el camino que debemos tomar si no hay una luz en nuestro camino. Versículo 2 dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, se apaga la luz, oscuridad cubre las naciones. Y cuando está hablando de tinieblas y oscuridad sobre la faz de tierra, mas sobre ti va a amanecer Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y cuando tú te levantas y tú resplandeces, dice el versículo 3, que las naciones andarán a tu luz. Tú vas a poder impactar la forma que viven los otros países. Y aquellos que dirigen los países, los reyes, podrán venir al resplandor de tu nacimiento. Entonces, somos un pueblo que conocimos las tinieblas. Y muchas veces hay personas que se olvidan cuando la luz no existía. Y yo se lo digo a muchos de mis amistades. Y yo les digo a ellos, ¿saben la diferencia entre yo y tú? Que yo no me he olvidado de lo horrible que era mi vida sin Cristo. No nos olvidemos del día que faltó esperanza,
que no había una paz. Yo hasta el día de hoy, cuando estoy caminando por mi casa, me tengo que detener porque estoy palpando tangiblemente la paz del Señor. Y no era siempre así. Nuestra casa llegó a ser un infierno en nuestra adolescencia, a un lugar donde los demonios literalmente se paseaban por las habitaciones. Yo veía cómo se burlaban cuando mis padres estaban en guerra de divorcio y separación. Los demonios se manifestaban de manera horrenda. De noche iba corriendo a la habitación de mis padres porque los demonios estaban paseándose por las habitaciones, porque Cristo no moraba dentro de nuestras paredes. La sangre de Cristo todavía no había llegado, y yo me acuerdo del caos. Y las personas, pero usted era una familia tan linda, y su papá era médico, y ustedes tenían todas las comunidades, las comodidades financieras. Pues, sí, pero el mismo demonio habitaba en esa casa y se paseaba burlándose de nosotros. Pero cuando llegó Cristo, todas las tinieblas tuvieron que salir. Y de verdad que la paz del Señor entró en nuestro hogar y sanó la relación de mis padres y las relaciones de nosotros con nuestros padres. Y hubo un cambio de administración. Y aquí vemos lo mismo que Dios nos está mostrando. Ya que estamos en la luz, tenemos la responsabilidad de resplandecer para que personas puedan también acercarse y ser parte de esta realidad. El versículo de Primera de Juan 1:5 es clave para nosotros. Él dice ahí que Dios, este es el mensaje que hemos oído de Él. Si tú dices, ¿qué es el mensaje de los cristianos? Y anunciamos, Dios es luz. Y como Él es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Y eso parece ser una fantasía, pero es una realidad. Cuando tú aprendes la luz en una habitación, tú ves que las tinieblas enseguida se disipan, se retraen, porque la luz prevalece contra las tinieblas. Cuando llegan a mi oficina muchas personas buscando consejo y me cuentan lo que están viviendo, yo le digo, toda esa pesadilla se llama tinieblas. ¿Y sabes por qué está ahí? Porque no hay luz. El día que tú invites la luz que entre, toda esa pesadilla, anarquía, toda esa confusión y caos se van a desaparecer, pero instantáneamente. Hace como 15 años llegó un joven aquí, pidió tener un almuerzo conmigo. Había tenido 17 años adicto a la cocaína. Tenía un vicio de cocaína, un adicto. Y él dice que 20 años de alcoholismo y 25 años de pornografía. Y en una tarde que almorzamos, dice que tanto fue la luz que él se sentó conmigo a compartir 3 horas y nunca más volvió a la cocaína, al alcohol o la pornografía. Fue una cosa que todos esos demonios dicen, vamos a salir de aquí, que esto no va a ir bien con nosotros. Y salieron de su vida. Él fue a la casa, lo anunció a su esposa, llegaron a la iglesia y se entregaron a Cristo. Pero la diferencia de las tinieblas y la luz es palpable cuando existe el resplandor. Y queremos que usted tenga eso como un versículo donde tú memorizas. Dios es luz, y donde está Dios no hay ninguna tinieblas. Cuando Él está, su presencia ahí, no hay demonio que pueda acercarse. Esto lo dijo Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 13. Él decía que Dios nos rescata, el cual nos ha rescatado, es la palabra en el griego, como alguien que libra a aquel que está preso. Él nos ha librado de la potestad.
el poder de las tinieblas. Cuando llega Jesús a tu vida, Él le dice a las tinieblas, váyanse al infierno, salgan de aquí. Esta no es morada de ustedes ya, ahora yo estoy aquí. Y cuando Él entra, Él nos libra de la potestad de las tinieblas y Él nos está trasladando al reino de su Hijo amado, un reino de luz. Y eso es un poder grande y son lugares de autoridad del infierno por muchas generaciones, a la cual Él llega y no sé cómo se le dice en español. Nosotros como abogados, cuando alguien viene y se toma una casa y dice vamos a vivir nosotros aquí gratis, entonces vienen las autoridades y te echan fuera. Y eso lo ¿cómo es? Desalojar. Ajá. Eso lo hace el Señor. Él le dice al diablo, hey, sal fuera, que ahora yo voy a ocupar y voy a llenar este lugar. Y lo hemos visto a lo largo de 42 años. Hemos visto lo que dice Primera de Pedro 2:9, que Él nos llamó desde las tinieblas. Él nos saca de la profundidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo que Dios adquiere para anunciar. Esa es la parte de nosotros, es decirlo, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las personas todavía no entienden esa realidad y piensan que el creer en Dios, leer la Biblia, ir a la iglesia es algo anticuado. Pero la realidad es que llevamos generaciones acostumbrándonos de las tinieblas. Dice el pastor Oscar, que estaba aquí esta mañana, que cuando él salió de la iglesia ese día y él llegó a la casa, él veía a su madre, que estaba, Navidad se llama ella, Natividad, que estaba montada en santo. ¿Quién sabe lo que es eso? Eso significa, es una hechicería espiritista, brujería. Tenía un demonio metida. Ella estaba en un estado de zombie. Y cuando él entró por la casa, acostumbrado a ver a su mamá endemoniada, él dijo, la sangre de Cristo tiene poder. Instantáneamente se salió ella del trance y dijo, ¿qué pasó? Y cuando él vio que las palabras, la sangre de Cristo tiene poder, libró a su mamá, él empezó a gritarlo más alto y más fuerte y se fue a todos los cuartos de la casa, de la habitación, a decir, la sangre de Cristo tiene poder. Y con cada grito fue liberando todas las habitaciones de las tinieblas. Ella después se entrega a Cristo y es tremenda sierva del Señor. Pero qué lindo es un hijo ver su madre ser libertada de los demonios que por años entraban y salían de casa. Le decimos como Pedro por su casa, que acostumbrado de estar cómodo, de entrar en ese trance endemoniado. Esto había sucedido muchos años antes en Cuba, donde llevaron al pastor Oscar de niño, joven, adolescente, a una reunión de brujos y lo metieron bien fuerte y profundo en las tinieblas. Entonces, reconociendo que existe esta realidad, la semana pasada yo estaba sentado escuchando al pastor Richie comenzando la prédica en el primer servicio, cuando Dios me dice, y estoy ahí, estoy escuchando a Dios, estoy receptivo, estoy abierto para que Dios hable, y Él me dice, tiene que tocar este tema, un tema que nunca he tocado en 27 años, en 30 años que estoy predicando. Nunca, a los jóvenes yo creo que 2 veces le hablé el tema, pero Dios me habló bien claro que gran parte de las tinieblas en las que estamos viviendo hoy día se llama las tinieblas de la pornografía. Ese es un acceso, y yo tuve que pedirle perdón a la iglesia esta mañana porque la iglesia ha decidido no hablar sobre este tema y no tocan el tema, y un montón de personas están esclavizados en la oscuridad de la pornografía porque nunca se le ha hablado. ¿Qué hemos de decir sobre estos asuntos? Y cómo es que esto afecta
a los hombres de una edad joven. Contaba yo la historia de mi encuentro con la pornografía a los 8 años. Estoy en el vecindario y cruza la calle un vecino y dice: anoche encontré esto debajo de la cama de papi. Y él no sabía lo que era. Cuando él abrió y veo semejante mujerota en cuera, y yo me quedé así como que, ¿de dónde salió esto? Pero desde una edad joven, a los 8 añitos, otras personas tienen otros encuentros con los efectos de la pornografía cuando son molestados o violados en casa por un primo, por un tío, por alguien que está manchado con la crisis de esta oscuridad. Y la palabra bien nos dice en Efesios 5:8, una vez fuisteis tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Así que vivamos como los hijos de luz. En otro tiempo, la tiniebla era lo que nos era familiar, lo que conocíamos. Todo el mundo tiene un encuentro que roza con este aspecto de las tinieblas. Y muchas personas en sus conversaciones han hecho de la pornografía algo que normal. Cuando tú te cases lo puedes usar para la intimidad entre parejas, pero todo eso es una mentira del diablo. Y la palabra de Dios habla un montón sobre la palabra griega que se trata porneo. La palabra porneo está en tantos versículos en la Biblia que dice que nos cuidemos de todas las consecuencias de entrar en ese mundo. La advertencia que dio Jesús una vez en Mateo 6:22, Él dice: tengan cuidado porque el ojo es la lámpara de todo el cuerpo. Lo que entra por los ojos va a afectar tu vida entera, y no entendemos los niveles de cómo eso tiene impacto en nuestras vidas. 6:22, por favor. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo, lo que alumbra todo el cuerpo, es el ojo. Así que si su ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero ¿qué sucede si nos atrapa las imágenes del infierno que llena, versículo 23, nuestra vida y nuestro cuerpo entero? Dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, cuán profunda serán las mismas tinieblas. Los diferentes niveles de donde lleva esta vía a la cual muchas personas están atrapadas. Estaba el señor que se llama Ted Bundy. Era un asesino en serie. Había violado como 35 muchachas en todos los Estados Unidos, y lo habían sentenciado a la pena de muerte. Estaba aquí en las cárceles de Tallahassee, en la Florida, y lo iban a ejecutar. Pero había un pastor que se llamaba James Dobson, y él quería entrevistarlo antes de que lo mataran para ver cómo llegó a ser un monstruo tan horrible de asesinatos de tantas muchachas jóvenes. Y se acercó a la cárcel, le dieron permiso unas semanas antes de ejecutarlo, y él le dijo: Theodore, se llamaba él, Ted, ¿por qué tú tenías esa tendencia tan monstruosa de asesinar tantas niñas? Y él atribuyó la esclavitud de la lujuria y la perversión a la pornografía. Él dice: esta era la puerta que se abrió cuando yo era niño, y cuando entró por esa puerta, el resto de su vida fue aumentando, acrecentando y trayendo mayor destrucción a la cual él no podía detenerse. Y entonces muchas personas están atrapadas en esa situación sin saber que hay una salida. En 1 Corintios 10, versículo 6, Pablo le advierte a la iglesia de los Corintios, dice: las cosas que sucedieron
al pueblo de Israel en su pasado le sucedió como ejemplo para nosotros. Y tú dices, ¿cuáles esas cosas que le sucedieron a ellos? Si tú tomas el Viejo Testamento y empiezas a leer todas las ocasiones que causaron que ellos perdieran lo que Dios tenía para ellos, dice, era ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como las que codiciaron ellos. Y entonces nos dice allí el versículo 8, dice, no entremos en la pornografía. Esa palabra forniquemos es porneo. No entremos en lo torcido sexual, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. Una de las cosas que causó que el pueblo de Israel no entrara a la tierra prometida fue que fueron atrapados con un espíritu de porneo, de una sexualidad distorsionada, desviada. Y vemos que en la costumbre de Satanás, yo siempre digo, de que una persona caiga en la telaraña, que se envuelve de una forma u otra en un sentir y en un rozo con este mundo de grandes tinieblas. Dice las estadísticas que el 50% de aquellos que van a la iglesia están atrapados en la adicción y los vicios de la pornografía. Y están así como, están aquí, se visten bien, dicen aleluya, gloria a Dios y cargan una Biblia, pero dentro de ellos están atrapados, encadenados. Como yo tenía un grupo de jóvenes y me llegó un muchacho y decía, desde los 9 años yo me escapaba de noche cuando estaba durmiendo mis padres y me metía a ver pornografía en el cable de la casa. Y entonces él de los 9 años hasta los 19 años estaba ahí todas las noches captando las escenas que vino a robar su pureza y su santidad y su inocencia. Hasta el día de hoy, tiene como 45 años ese joven, no se ha podido casar, no ha podido tener una relación con una mujer en el diseño que Dios ha establecido para hacer una bendición. Un mes antes que se casara Nick, vino un abogado en la firma de abogados y le dijo, mira Nick, te quiero enseñar algo. Y sacó el teléfono y le enseñó a una mujer en cuera. Y Nick le llamó la atención, dice, no me falte el respeto, que en un mes yo me voy a casar y voy a disfrutar mi esposa y no necesito estar viendo basura. Y poder defenderse a esa manera es lo que debemos hacer con nuestros jóvenes, que ellos entren en el matrimonio virgen, puros y santos para que disfruten esa relación perpetuamente. Había un hombre de aquí que tenía relaciones con su esposa por largo tiempo y sufrieron como 16 abortos. Y yo le hago la pregunta, ¿cómo se debe sentir una joven que su novio la exponga a extirpar 16 niños? La ira, la vergüenza, el dolor profundo, la culpabilidad estaban súper profundas en la vida de esa relación, causando un deterioro, una desintegración por no saber cómo navegar en esta área. Versículo 11, Dios dice, estas cosas están presentes en la Biblia. Dios no hace miedo de hablar de ellas y de compartir. Dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Lo vemos en la Biblia, estas palabras. Lo que la iglesia por mucho tiempo ha desistido de hablar y compartir y ha mantenido secreto y misteriosamente está llevando a muchos jóvenes a ser atados. Yo conozco más de 100 pastores en los últimos 50 años que han perdido su ministerio por entrar en la pornografía, por comenzar en esa puerta a estar participando en esto que lleva a unas gran tinieblas. Y pierden su iglesia, pierden su matrimonio, pierden sus hijos. Es una tragedia fuerte. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra amonestación,
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En versículo 12 dice, así que él piensa que está firme, mirad que no caiga. Si han sufrido otros, tú también estás en riesgo, o un miembro de tu familia está en riesgo de caer en esta telaraña. Versículo 13, dice que esto no te sobreviene ninguna tentación que no sea humana. ¿A quiénes le puede causar un problema este mundo de tinieblas y oscuridad? En los tiempos antiguos tenía que ser un adulto que iba a comprar una revista, pero hoy día en el teléfono está llegando a nuestros hijos y nuestros nietos al alcance de 7 días a la semana, 24 horas al día, las imágenes y todas estas cuestiones que están enviando a los correos electrónicos y a las tablas, y es horrendo como Satanás quiere amarrar y llevar preso, cautivo a un mundo de cosas súper torcidas. Dice ahí, no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana. Todo está en el alcance de la experiencia humana. No hay que sorprenderse. Hay personas que dicen, ay pastor, por favor, no hable de eso. Y ¿sabes qué? En 27 años no lo he hablado. Pero el domingo pasado, sentado ahí en la primera fila, el Señor me dijo, esto se tiene que tocar y se tiene que hablar abiertamente como un cuidado para las personas. Yo siempre cuento la historia que mi padre, aún siendo médico, no quería tocar el tema con nosotros, así que nunca nos habló del sexo. Ellos pensaban que eso era un tabú, era prohibido hablar. Y entonces yo tuve que escuchar sobre el sexo de ¿cómo le dice eso que guarda seguridad? Un security, pero en español, ¿cómo se dice? Sí, pero eso tiene un nombre. Es una persona, un vigilante cualquiera. Es un perverso que se me acercó a querer explicarme a mí los asuntos de la vida. ¿Sabes por qué? Porque mi papá pensaba que era tabú. Y yo juré que cuando yo tuviera hijos, yo no le iba a dejar esa tarea a otro hombre. Que no aprendieran de la escuela o de un maestro. Que su padre les llevara a entender que Dios había creado el ser humano para disfrutar una relación íntima con su esposa cuando entraba en un pacto matrimonial, y que Dios había formado la mujer diferente y el varón diferente, y que era lindo cuando se unieran, y el día más lindo de nuestras vidas sería el día que nos uniéramos con nuestras esposas en la luna de miel y disfrutáramos de la santidad y gozar de la pureza de lo que Dios había. No era sucio, no era inmundo, no era desagradable, era algo lindo que estábamos dispuestos de disfrutar. Yo me senté con mis hijos cuando tenían 12 años, Nick y Joshua, y le expliqué todo ahí bien. Papi se sentaba ahí al lado y él me veía como diciendo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo vas a hacer? Y después él vio la pureza y la santidad, que no era sucio y no era inmundo. Lo que había Dios creado era perfecto y era de ser admirable, y era una cosa hermosa, y no hacerlo antes de tiempo. Entonces Brandon también quiso que yo me sentara con él y le compartieran, pero ellos han podido disfrutar el orden y el tiempo de Dios y no enredarse en el estiércol, no enredarse en hacer las cosas inmundamente. Tuve un cliente, yo como abogado, que ella me dijo, mira, yo tenía temores que mi hijo iba a ser homosexual, así que me acosté con él para que él no, y yo no podía creer eso. Lo que han vivido algunas gentes tratando de librarse de las cosas perversas y caer en profundidades peores. Y muchos jóvenes, niñas que han sido violados por sus padrastros, por su tío, por un primo. Esta semana en un crucero, el hermanastro de 16 años intentó hacer algo a su hermanastra de 18 y la asesinó en el crucero. Entonces todo está mezclado en esta generación y no hay cómo librarse de todo lo que está sucediendo. Dice ahí, ninguna tentación ha
benigno que no sea humano, pero fiel es el Dios que nos dejará, no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación una salida para que podéis soportar. Entonces Dios nos ha dado una salida en su santidad, en su pureza, que establece un pacto lindo matrimonial a largo plazo para poder disfrutar lo que Él ha establecido. Y la iglesia debe ser un ejemplo del orden del Señor. Y Efesios 5:11 dice, por tanto, no participen de las cosas torcidas de las tinieblas. No anden indagando como el mundo lo hace. Todas sus canciones, todos sus videos son perversos. Y la Biblia nos manda no participar en las obras que no dan un fruto de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esta situación de los Estados Unidos, cuando fue a hacer guerra al Medio Oriente, encontraron que allá era una costumbre normal de los adultos hombres violar a los niños. Y los soldados americanos se asombraban y decían, ¿pero qué es esto? Y las autoridades, los generales le decían a ellos, es la costumbre del pueblo. No interfieran. Es normal para ellos andar en esas atrocidades, estas cosas sumamente torcidas de hace mucho tiempo. Nosotros pensamos que es una novedad el tema y tratamos de decir no se hable y no se comparten y no deben de... No, la verdad es que vemos en Levíticos 18 que Dios dedica todo un capítulo advirtiéndole a su pueblo que ellos no han de andar como andan los otros pueblos. Ellos servían a los dioses de la fertilidad. Sus reuniones eran reuniones de orgías, de perversiones. Ellos iban al templo y se tenía acceso a la desnudez del sacerdote de estas religiones falsas. Y Satanás sabía que si él los metía profundamente en esa tiniebla, iba a afectar el resto de su vida. Levíticos 18, versículo 1, ahí leemos que Dios le habla a Moisés, habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 3, no harán como hacen la tierra de Egipto. Entonces imagina que desde su niñez lo que habrá visto Moisés y Dios está diciendo nosotros no vamos a conducir como tú has visto que se conducen los egipcios en la cual morasteis. Dice ni haráis como hacen en la tierra de Canaán, a donde van también van a haber personas torcidas a la cual yo os conduzco, ni andarás en sus estatutos, no vas a vivir como ellos andan. Versículo 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardarás andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios establezco esto. Versículo 5, por tanto guarda mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá. Si haces lo que Dios manda, vas a disfrutar la vida. Dios te va a conducir en sendas de paz y de gozo y de justicia. Versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová lo mando. Básicamente el capítulo entero dice, no vas a desnudar ni a tu madre, ni a tu hermana, ni a tu hija, ni a la hija de tu padre, ni tu tía, la hermana de tu mamá. Todo este capítulo está lleno de que nosotros no seamos lo que estamos siendo causantes de la desnudez de las personas que están en nuestra vida. En la Biblia hay un concepto que Dios cubre, el amor cubre, la lascivia desnuda. Por eso Jennifer López puede estar frente a 50 millones de personas en la televisor enseñando su trasero, pero ¿sabes qué? No ha encontrado un hombre que tape su desnudez.
no ha hallado a quien que verdaderamente le ame. Versículo 7, la desnudez de su padre no verás, o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, y no descubrirá su desnudez. Versículo 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Llegó un joven aquí hace como 5 años a la reunión de los hombres el lunes por la noche y dice, pastor, tengo un problema. Dice, ¿cuál es el problema? Le pregunté. Dice, me enamoré de la esposa de mi padre. Y yo decía, yo no puedo creer eso. El papá lo tuvo que botar de la casa porque estaban torcidos en ese hogar. Todo el hombre había dejado a su esposa, se iba con otra mujer. La lujuria y la lascivia entre su relación manchó a su hijo para querer tener relaciones con su nueva esposa. Versículo 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre, hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirá. Todo el capítulo está lleno de mandamientos específicos que nosotros no andemos en una forma bohemia trayendo vergüenza en nuestro comportamiento con aquellos de la casa. Y básicamente lo que dice es, ¿dónde te vas a meter después que tú caigas en tal desgracia? Cuando el resto de tu vida va a ser acusado de haber cruzado los linderos de la santidad y de la vergüenza. Es una cosa súper delicada. Y de eso hablaba mucho el Señor, advirtiendo su pueblo de no cruzar en estos linderos, que se guardaran del adulterio, que se guardaran de la fornicación, que no anduviesen en actitudes que violaban los principios de la santidad. Dice por aquí, versículo 15. No tendrá relaciones sexuales, la desnudez de tu nuera no descubrirá. Mujer es de tu hijo, la mujer que es de tu hijo no descubrirá su desnudez. Versículo 16, la desnudez de la mujer de tu hermano, tu cuñada, la desnudez de tu hermano. Estaba tan preciso y tan exacto el Señor, librándonos de tantas cosas que suceden en el medio ambiente horrible. Estábamos hablando del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que cuando llegó al poder estableció que los nicaragüenses no tenían que guardar el pacto matrimonial, que podían cruzar la calle e irse con la vecina, irse con otra persona. Dice que el pacto matrimonial era una institución imperialista. ¿Tú sabes lo que sucede? Tú desintegras el país entero. Y cuando estábamos ya de misiones, había un muchacho joven que vivía acá en esta casa y él dice, ese es mi papá que pasa todos los días por delante de nosotros y no me saluda. Y es una desgracia de la comunidad y la sociedad cuando dejamos de guardar las normas de la santidad bíblica, donde estas advertencias no están escritas ahí para nosotros observar una religión, pero para guardar la honra de nuestro pueblo, para que no existan las cosas torcidas. Y entonces hemos tenido tantos ejemplos de las personas que caen en toda esta situación. Hasta el versículo 23 dice, cuando tú empiezas a distorsionar las actitudes sexuales de la pornografía y la depravación, aún a los animales, las personas tenían relaciones con animales, y tantos hombres que su primer acto sexual con un chivo o una gallina no es raro. Entonces tú dices, ¿cómo aprendió a él tener intimidad con un animal? ¿Va a tratar mi hija como un animal? Pero esas son el orden de la perversión de los países que no guardan lo que Dios ha establecido en su palabra. Dice versículo 24, todas estas tierras, en ninguna de estas cosas os amanciarás
pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo te estoy echando fuera delante de vosotros. Versículo 25. Y la tierra que fue contaminada, y yo visité la maldad de ella, en la tierra vomito sus moradores. Dios juzga estos comportamientos. Y muchas personas piensan que es la religión o es el sacerdote o el pastor o la iglesia. No, Dios mismo dice que estas cosas delante de Él son una aberración. Versículo 27. Todas estas abominaciones han hecho los hombres. Hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Versículo 28. No sea que la tierra os vomite para haberla contaminado como vomito la nación que le habitó antes de vosotros. Versículo 29. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hiciere, será cortada de entre mi pueblo. Versículo 29. Dios te dice, si vas a estar metiéndote en estas encrucijadas, no vas a participar de mi pueblo. Y ese es el día más triste, de tener que decirle a un hombre, ya no puedes entrar a la congregación. Aquí tenemos nuestras hijas, nuestras esposas, nuestras nietas. Tú no estás invitado a traer tu lujuria y tu vulgaridad entre el pueblo de Dios. Ahí yo creo que hubo un amén o un casi amén. Versículo 30. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables de los que practican estas cosas antes de vosotros. No os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios, lo he mandado. Y qué lindo que el Señor da esas advertencias, y siempre las hizo. En Primera de Tesalonicenses 4, Él le habla a través de Pablo, diciendo, ¿sabes qué? Hay un comportamiento que sí le pertenece a los que no conocen a Dios. Y ellos sí andan en todas estas crisis. Ellos andan en un comportamiento que deja mucho por qué desear. Pero bien importante, vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses 4, 2. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de la pornea. Esa es la palabra fornicación de nuevo, es la palabra griega, es un comportamiento de una sexualidad desordenada, la cual no está guardando los linderos de las instrucciones de Dios. La voluntad de Dios es que andemos bien. Versículo 4. Cada uno de vosotros sepa cómo tener su propia esposa. Esta es una relación en santidad y honor. Versículo 5. No en pasiones, no en el desorden de la concupiscencia. Versículo 5. La relación sexual no es desbocada, sin medida. No eres un perro en la calle. Es entrar en la relación que honra al Señor, como los gentiles que sí andan porque no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios no tienen linderos. Me decían algunas personas que en Cuba, cuando llegaba un joven pretender a una niña, llegaba con un machete, y si él podía pelear contra el papá de la niña, era de ella. Ya no había más nada que hablar. No la pedían, se la llevaban. Eso se llama la lujuria. El joven que está guardando el porte del Señor le pide su mano y le dice al padre, la voy a cuidar mejor que la cuidaste tú. La voy a honrar, le voy a ser fiel, la voy a adornar, la voy a vestir, la voy a tapar su desnudez con ropas de gala. Así decía Ezequiel 16:8.
donde la Biblia dice eran tiempos de amor. Cuando yo te vi en tu desnudez, dice, pasé yo otra vez y te miré, he aquí tiempos de amores. Ya era el tiempo de amarnos y extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez. El orden de Dios es un hombre que puede cubrir a la doncella, no destaparla, no desnudarla. Y cubrí tu desnudez y te di juramento, entré en pacto contigo. Y dice Jehová tu Dios, y fuiste mía. Y versículo 9 dice, te lavé con agua, proveí para lavarte las sangres encima de ti, y ungí con aceite, con perfumes. Versículo 10, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí con lino, te cubrí de seda. Todo una manifestación del verdadero amor. No exponerle, no quitarle, no desnudarle y dejarla peor que cuando la encontraste. Entonces, volviendo a 1 Corintios 4, Dios está hablando el tema. No, 1 Tesalonicenses 4:4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Versículo 5. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es el vengador de todo lo que hace esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7. Pues Dios no os llamó a la inmundicia, sino a la santificación. Versículo 8. Así que el que desecha este consejo no está desechando, rechazando a un hombre que lo esté hablando, sino está menospreciando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y qué hermoso el Señor de tocar este tema en cada uno de los versículos a través de toda la Biblia. Y entonces finalmente queremos leer 1 Corintios 6:9, donde dice que los que practican tales cosas, ¿no sabéis que lo que son injustos, los que no están guardando el orden de Dios, su justicia, no pueden heredar el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Todo eso es consecuencia de una vida sexual desordenada que entra por el porte de la pornografía. Versículo 10. Estos no entrarán al reino de Dios, ni tampoco los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores podrán heredar el reino de Dios. Y el versículo más lindo de toda la Biblia es el versículo 11, que dice, y esto, ¿qué son esto? Erais algunos. Quiere decir que Pablo le está escribiendo a los que se echan con varón, a los homosexuales, a los fornicarios, a los borrachos, los mentirosos. Esto erais algunos de ustedes. Mas escucha esto, mas ya habéis sido lavado. Qué rico que uno se puede lavar de estas condiciones. Ya habéis sido santificados, apartados. Ya habéis sido justificados por el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esas son las dos fuerzas grandes que limpia al ser humano. Y no nos avergüenza estas cosas. Hemos caído en semejante pudrición y tinieblas, pero alguien metió la mano ahí y nos sacó de ese lodo cenagoso. Dice la Biblia, nos lavó, nos vistió de príncipes y nos sentó en un lugar de honra. No tenemos que ser puercos que regresen al lodo, ni perros que vuelven al vómito. Podemos gozar de la pureza, la limpieza. Así le dije yo a un hombre en México. Dice, Joaquín, no te entiendo. Tú eres un abogado joven, ganas mucho dinero. ¿Por qué no te metes con las mujeres? Y yo le dije, porque un día solo sabía el estiércol.
pero conocí el helado de vainilla, mas nunca vuelvo a comer estiércol. Me gustan las cosas limpias y santas y puras, porque el Señor me lo enseñó así. Ya no busco las aguas negras de los sumideros. Y es lindo que el Señor nos haya dado tan privilegio de andar en pureza y pasar eso a nuestros hijos y nuestras hijas. Yo disfruto que mis hijos han decidido andar por la senda de justicia. Aman andar en rectitud. Yo escuchaba a los hijos míos pelear estas batallas como hizo Jacob con el Señor cuando estaba estudiando leyes Joshua en la Universidad de Miami. Todos se iban a emborrachar, a las orgías, a tener mujeres. Y él se guardaba y el Señor lo ha guardado a él. Y entonces ellos le decían a él: no entendemos por qué tú andas como andas. Y él pudo traerlos aquí a la casa de Dios a conocer a Jesús. Él no tuvo que participar en las tinieblas. Él no tuvo que exponerse. Nuestra hija también, todos ellos han podido heredar la bondad del Señor. Y esa no era la herencia de las generaciones de nuestros padres. No habían pasado esta realidad a nuestras personas. Gálatas 5, versículo 22. Que nosotros la amonestación de Pablo aquí a los Gálatas es que no anden según la lujuria de la carne. Gálatas 5:16. Dice que si andamos en el Espíritu, vamos al versículo 16. Digo pues, andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Cuando tú andas en el Espíritu, va a haber menos inclinación hacia las cosas torcidas. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hay una pelea allí. Ustedes han visto las caricaturas que allí se le presenta un angelito y aquí se presenta un diablito y los dos están diciendo: dale, métele mano, y el otro dice: corre, varón, corre, huye de las pasiones juveniles, como dice Pablo. Y esa pelea es real y uno tiene que escuchar la voz del Espíritu, andar en el Espíritu, no satisfaga los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. No están ahí las obras de la carne. Versículo 19, son evidentes. Se ve cuando uno anda en la carne, porque ahí viene el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Todo lo torcido está presente. Entonces la Biblia nos manda andar en el Espíritu, porque en el Espíritu, versículo 21, hay los frutos. 22, mas el fruto del Espíritu es amor, no lascivia, es gozo, no tristeza, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 21, mansedumbre, templanza, contra la cual no hay ley. Cuando tú andas en el Espíritu vas a disfrutar todo lo que Dios ha establecido. Y esta prédica en 27 años nunca le he predicado un domingo. Pero sabes que el domingo pasado que estuve ahí frente y pidiéndole al Señor guianza, Él dice: es necesario que no oculte lo que está destruyendo matrimonios, familias, hijos, relaciones, iglesias enteras. En los últimos 50 años, más de 100 pastores han caído por causa de la pornografía. Es una destrucción horrible que viene a destruir
la dignidad del hombre. Entonces, segunda de Timoteo 2:22 dice que nosotros huimos de las pasiones juveniles, que nosotros no caigamos en semejante. Segunda de Timoteo 2:22. Huye. Esa palabra es bien tremenda porque significa sal corriendo. No ores, no leas la Biblia. Tantos pastores que dicen, hermanita, vamos a pasar por la casa a orar para ver si Dios nos libra de la tentación, y termina acostándose con la hermanita. Así que no ores, no leas la Biblia, no te acerques a su casa, huye, aléjate, pon distancia, no mire en esa dirección, porque fácilmente vas a caer. Si no, sigue la justicia, vive según la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay un video que se preparó hace años porque un pastor que se llama Josh McDowell, un evangelista, vio como los Estados Unidos está siendo invadido con cantidades exorbitantes de la pornografía en las computadoras, en las redes, en las canciones, todo para desintegrar y destruir la familia americana y la relación. Y ese pastor hizo este video porque él quería que la iglesia supiera que lo que se mueve detrás de la pornografía son demonios. Y cuando tú dejas que esos demonios entren a tu vida, no llegan para paz, llegan para la destrucción. Y donde quiera que se abre un portal, aquí en el Doral, hubo una niña de 15 años que tarde por la noche le estaba mandando fotos a su noviecito en cueras. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, cuando el papá se dio cuenta a las 3 de la mañana y dijo, hija, ¿qué estás haciendo? Dame el teléfono. Y cuando el padre vio que su hija se estaba mandando fotos en cueras con su noviecito de 15 años, ella se asustó y subió por la casa aquí, no muy lejos de acá, subió al segundo piso, tomó la pistola de su papá y se pegó un tiro. Y lo que uno piensa que no es nada, Satanás lo usa para traer mucha tristeza al hogar. Y Satanás tiene acceso a traer su muerte. Vamos a ver este video y vamos a pedir a los músicos que suban porque vamos a cerrar este servicio. Dice que la destrucción de la iglesia no será por falta de educación, será por la desintegración de las familias dentro de la iglesia. Esto es un niño que está en su cuarto con la tablet y un demonio se le aparece y empieza a hablar con él. You doing your homework? ¿Haces tu tarea? Can I ask you something? ¿Puedo preguntarte algo? Do you think I'm pretty? ¿Te parezco bonita? What's your favorite part about me? ¿Qué parte de mí es tu favorito? Do you want to see more? ¿Te gusta ver más? I can show you whatever you want. Te enseño lo que quieras ver. Dinner's almost ready. Cariño, What's wrong? la cena está lista. ¿Qué te pasa? Nothing. Nada. We'll finish up what you're doing and come on downstairs. Bueno, termina lo que haces Okay. y te espero abajo.
lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghayat sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal. that La you familia so graciously orando y given los us. demonios paseándose por toda Thank you for la keeping familia. our family close and so full of love También for each para other. todos los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios y también para esta familia bien especialmente Na pinaspasan para niyo ako todos. En el na nombre mapagmahal del na asawa Padre, at dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea y el Internet es más popular que la TV. Diariamente 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de 1 billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción. Pero la esperanza está a solo un clic de distancia. Para más información, visite JustOneClickAway.org. Vamos a ponernos de pies. Hay tantas falsedades y mentiras y engaños que llevan a sufrir pérdida y esclavitud de aquellas personas que más queremos. Personas que comenzaron con pornografía y terminaron llevando a sus esposas a orgías y lugares nocturnos.
para pervertir lo que un día solo fue una semilla. Y nosotros decimos, sabemos cuántas semillas hay en una manzana, pero nunca podremos saber cuántas manzanas hay en una semilla. Si tú dejas una semilla de las tinieblas entrar en tu vida en cualquier forma, y muchas veces las personas dicen, pero yo soy fuerte y yo no voy a caer en desgracia, pero puede ser tu hijo, tu hija, puede ser tu nieto. Cuando tú abres la brecha de ese mundo, tú expones a tus generaciones. Nosotros queremos cantarle al Señor y nosotros sabemos que la luz de Cristo echa fuera las tinieblas. La sangre de Cristo nos perdona, el Espíritu de Dios y su palabra nos lava. Y es increíble tener la experiencia de vivir en santidad y pureza, el disfrutar, poder dormir por la noche, estar en paz, edificando relaciones sanas. Cantémosle al Señor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar El sentir muchas veces de las personas ya soy adulto, no me va a afectar. Nosotros cuando nos conocimos con mi esposa íbamos a los cines y venía una escena que era
desagradable. Y nosotros nos parábamos y salíamos del cine, aunque habíamos pagado y nada más que había pasado 10 minutos. Porque yo entendí como joven que nosotros fuimos formados de la tierra. Dice que Dios formó el hombre del polvo de la tierra. Y cualquier semilla que fuese lanzada a nuestra relación iba a destruir lo que Dios quería hacer. Así que seamos sabios y apartémonos no solamente de las cosas malas, sino que la apariencia de las cosas malas. Nosotros le enseñábamos a los jóvenes trazar una línea cuando éramos pastores de jóvenes entre lo bueno y lo malo. Pon una línea ahí entre lo bueno y lo malo, y después apártate a 1000 millas de esa realidad. No esté vagando ahí. Si lo hago, no lo hago, nadie está viendo, está secreto, está privado. Porque Satanás tiene una forma de entrar y de traer una destrucción repentina. No sabes dónde vas a terminar. Y este mensaje es importantísimo, que cada uno de nosotros podemos leer más la palabra de Dios y captar el corazón del Señor en estos asuntos. Porque por allá dicen los medios que es imposible, que el hombre tiene instinto animal y tiene que andar haciendo cosas vergonzosas, pero no es así. Dios dice que el matrimonio sea un lecho santo, donde no hay cosas perversas y torcidas. Padre, te damos gracias este día por este mensaje. Tú abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón para recibir la amonestación del cielo que nos habla como a hijos, para andar en paz y disfrutar el gozo y tener relaciones que perduren, donde somos abrazados por tu misericordia que nos alcanzó. Es verdad que una vez éramos tinieblas, una vez estábamos en la oscuridad sin saber que había una salida, pero hoy día tú nos muestras que andemos en luz, porque somos hijos de luz. Y que tú rompes el yugo del pecado con la unción. Y tú quebrantas, Señor, y tú rompes las cadenas para hacernos libres, para disfrutar relaciones que no sean dañadas por el egoísmo, la lujuria, la lascivia, todo aquello que busca aprovechar en situaciones de momentos vulnerables. Señor, rescátanos con tu misericordia. Sánanos, lávanos con la sangre de Cristo, lávanos con tu palabra, llénanos de tu Espíritu Santo para tener paz en nuestros pensamientos y esperanza en nuestro corazón. Gracias por este mensaje, para que tu pueblo sea libre y nos gocemos en ti, Señor. Reprendemos al diablo sobre nuestras generaciones para que no nos alcance sobre los hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor, el pecado de nuestros antepasados que no conocían estas cosas. Pedimos, Señor, que tú nos cubras con la sangre de Cristo. Y, Señor, que tú seas nuestro refugio, nuestro amparo en la tribulación. Que podamos alzar nuestra mirada a los montes y alejarnos de todo lo que trae tropiezo y la telaraña de las maldades de las tinieblas. Que seamos libres en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén, amén y amén.